¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Gracias por acompañarnos y por hacer este espacio para poder compartir juntos un momento reflexionando sobre la palabra de Dios. Quisiera en esta ocasión compartir con ustedes un párrafo del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesús, durante su ministerio, dio grandes enseñanzas. Tenemos las bienaventuranzas, el sermón de la montaña, el Padre Nuestro, las parábolas de Jesús, los grandes sermones como el predicado a Nicodemo, el de la mujer samaritana, y grandes enseñanzas de cómo debiéramos conducir nuestra vida, de cómo debiéramos tratar a nuestros enemigos, de cómo debiéramos conducirnos. Pero hay un mensaje muy particular en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, y es que cuando Jesús comenzó a predicar, es interesante leer, notar cuál fue el primer sermón de Jesús registrado en el Evangelio de Juan. Si leemos el capítulo 1, el versículo 35 del Evangelio de Juan, dice así la palabra de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los 2 discípulos hablar y siguieron a Jesús. Esos 2 discípulos habían sido o eran discípulos de Juan. Eran discípulos que habían estado siguiendo a Juan el Bautista, y ahora Juan el Bautista los refiere con Jesús. Estos 2 discípulos siguieron a Jesús, lo siguieron. Y entonces, de repente, cuando Jesús los vio que lo estaban siguiendo, dice la palabra de Dios que se volteó y les dijo: ¿qué buscan? Rabí, que declarado quiere decir maestro. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde moras? ¿Dónde es tu casa? La palabra de Dios no nos dice mucho acerca de dónde vivía Jesús. La palabra de Dios incluso dice que Jesús tenía un lugar favorito que visitaba, que era la casa de Marta, María y Lázaro en Betania. La palabra de Dios, sin embargo, nos dice que la respuesta de Jesús fue su primer sermón. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de sus enseñanzas, dónde se quedaba, dónde vivía, Jesús llevó a los discípulos a su casa. Interesante. Dice el versículo 39 de este capítulo: Jesús les dijo: ven y ve. Interesante que el primer sermón de Jesús no tiene que ver con las grandes enseñanzas que dio. Jesús comienza su ministerio, comienza su sermón, comienza sus enseñanzas, adivine dónde, en su casa. Interesante. El primer gran mensaje de Jesús fue el de su hogar, el de su casa. Dice la palabra de Dios que Jesús les dijo a los discípulos: ven y ve. El pasaje dice que los discípulos vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Los judíos contaban las horas de la siguiente manera. Las 7 de la mañana era la hora primera. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. La hora 10ª son las 4 de la tarde. En un lugar donde no hay luz eléctrica, en un lugar donde no hay los adelantos como los que tenemos ahora, era ya tarde. Las 4 de la tarde era tarde. Los discípulos decidieron pasar la tarde, la noche en casa de Jesús. Jesús los invitó a que se quedaran. Siempre me he preguntado, ¿qué vieron los discípulos ese día en la casa de Jesús? ¿Cómo estaba decorada la casa de Jesús? Las paredes. ¿Qué libros leía? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué películas veía? Si abrieron el refrigerador, habrán visto la comida que Jesús tenía, los sonidos, todo lo que los discípulos vieron ese día
les predicó. El primer gran mensaje de Jesús fue llevando a los discípulos a su casa. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? Jesús se los llevó a la casa y ahí comenzó a hablarles. Ahí les comenzó a predicar. La palabra de Dios dice que cuando uno enciende una luz, dice, vosotros encendes la luz y la luz alumbra primero a los de la casa. Algunos de nosotros estamos haciendo planes para comenzar nuestra vida cristiana en el campo misionero, cuando el primer mensaje debe ser predicado en la casa. Algunos de nosotros estamos haciendo planes para unas grandes victorias en la vida cristiana, pero la primera victoria tiene que ganarse en la casa. Qué complicado es para los predicadores cuando los de la casa ya no comienzan a creernos. Qué complicado es cuando podemos nosotros alumbrar los de afuera y no podemos alumbrar a los de adentro. Por eso cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿dónde te quedas? Señor, ¿dónde moras? Señor, ¿dónde vives? Jesús les dice a los discípulos, ven y ve. En otras palabras, cerciórate por ti mismo. Nosotros, los cristianos, estamos predicando siempre. Hay personas que dicen, yo no puedo predicar. Quiero decirle que todos estamos predicando siempre. La manera como vestimos, la manera como hablamos, la manera como nos conducimos. Siempre estamos predicando. San Francisco de Asís invitó a uno de sus novicios un día a predicar al pueblo cercano del convento. Le pidió a uno de los jóvenes que lo acompañara a predicar. Acompáñame, vamos a ir al pueblo a predicar. Aquí San Francisco de Asís y este joven se fueron al pueblo. Comenzaron a andar por las calles, saludaron a los pobres, estuvieron en la plaza, fueron al mercado, estuvieron en la escuela, estuvieron en las calles, anduvieron caminando todo el día, saludando, visitando, andando con la gente. Al final del día, San Francisco de Asís le dijo al joven, debemos regresarnos a la casa. Y el joven le preguntó, ¿no vamos a predicar? ¿No habíamos venido para predicar? San Francisco de Asís le respondió al joven, si no te has dado cuenta, hemos predicado todo el día. Saludamos a los pobres. Hemos visitado a los enfermos. Hemos estado en las calles. Hemos andado todo el día caminando. La gente nos ha visto. Hemos predicado. Por eso cuando Jesús inicia su ministerio, me resulta interesante que Jesús inicia su ministerio en su propio hogar. La Biblia no dice mucho más acerca del hogar de Jesús, donde Jesús se quedaba, qué tal vecino era, qué cosas había en su casa. Y es que es ahí, queridos amigos, queridas amigas, donde el Evangelio debe apenas comenzar. Es ahí en la rutina de la vida diaria donde nuestra vida va haciéndose fuerte. La palabra de Dios dice que estos dos discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. Andrés y Juan. Andrés dice que en cuanto halló a Jesús, su primera reacción fue buscar a los de la casa, o sea, a los de su casa. Andrés corrió para buscar a su hermano y traerlo también a Jesús. Interesante la manera como Jesús comienza a predicar. Y es que la predicación de nosotros los cristianos, es de todos los días. Cuando una persona tiene a Jesús, se le nota, y cuando no lo tiene, también se le nota. La palabra de Dios nos habla de las familias predicadoras, de las familias que a lo largo de la historia llevaron el mensaje, predicaron el mensaje. Hay un caso muy particular en la Biblia, que es la familia de Noé. La palabra de Dios dice que Noé predicó durante 120 años. Un mensaje ilógico. Imagínense que yo me presentara en esta ocasión, en este programa, a decirles a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, el mensaje de hoy es que va a comenzar a llover jugo de naranja del cielo. Usted va a decir, eso no puede ser. Obviamente usted se reiría y diría, es una locura. Cuando Noé comenzó a predicar que iba a llover, nunca había llovido.
Además, no solamente era el mensaje. Dios le pidió a Noé construir un barco. ¿Sabe usted que los barcos regularmente se construyen en el mar? Noé comenzó a construir su barco en el desierto. Construir un barco en el desierto. Predicar 120 años un mensaje ilógico. Un mensaje fuera de toda proporción lógica. La gente, dijo Noé, se ha vuelto loco. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Noé predicaba y construía. Noé predicaba y construía. Su familia, sus hijos lo ayudaron a construir el barco. Su esposa. Con los años supongo que los hijos se habrán casado. Y toda la familia estaba empeñada y metida en un solo proyecto, el arca. Construir y predicar. A menudo tenemos proyectos como familia. Y quisiéramos comenzar a presentar las grandes verdades del Evangelio. Pero quiero decirles algo. No hay otra manera de fortalecer que fortalecerse en la familia, en el hogar. Es el único lugar seguro para fortalecernos y para fortalecer a las comunidades también. Noé predicó durante 120 años este mensaje, predicando y construyendo, predicando y construyendo. Pero la parte más importante de este relato viene al final. Dice la palabra de Dios que Noé predicaba y construía, pero al final Noé se metió al arca. ¿Será posible que podamos nosotros predicar, construir y no meternos al arca? El arca representa a la iglesia. ¿Será que estamos nosotros predicando, construyendo, pero no nos queremos meter al arca? Lo interesante aquí es que después de predicar durante 120 años, Noé mete a la familia al arca. Fíjense, entró Noé, entró su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Una ocasión una persona me dijo, qué fracaso el de Noé. Predicar 120 años y no convertir más que a su familia. Y yo le dije a esta persona, qué gran éxito el de Noé como predicador y como evangelista. Predicar 120 años y convertir a toda su familia, qué gran éxito. No muchos grandes hombres de la Biblia pueden decir esto como lo que se dice de Noé. Haber predicado todo este tiempo y convertir a su familia, qué gran logro el de Noé. Sin embargo, lo interesante es que cuando Noé entra al arca, no comenzó a llover inmediatamente. La sierva del Señor menciona que pasó una semana y no caía agua, ni una gota, ni el sol se ocultó, ni el cielo nublado, nada, absolutamente nada. Puedo imaginarme a Noé, a su familia, haciendo cálculos, revisando las notas, diciendo, papá, ¿no será que nos equivocamos? No comienza a llover. Han pasado 7 días y estamos aquí dentro del arca y no comienza a llover. La familia de Noé probablemente estaba confundida. ¿Cuántas veces nos ha pasado dentro de la iglesia sentirnos confundidos porque parece que estamos fuera de toda lógica? ¿Saben ustedes? En el tiempo de Noé, la mayoría estaban afuera, los menos estaban dentro. Es interesante darse cuenta que en un momento de la historia, el pueblo de Dios, la iglesia, estaba reducida solamente a una familia. Una familia. Era todo el pueblo de Dios. En un momento de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios estuvo reducido solamente a una familia. Una familia predicadora. Una familia con una misión. Una familia con luz. Una familia para llevar el mensaje. Noé y su familia. Y dentro del arca, durante 7 días, Dios tuvo a Noé y a su familia 7 días dentro del arca sin que cayera una gota de agua. ¿Qué prueba
la que experimentó Noé durante esos días. Y en ocasiones nosotros nos pareciera faltar la fe. Cuando decidimos entrar a la iglesia con nuestras familias, a veces parece que nos falta la fe. Sin embargo, dentro, Dios tiene un plan para nosotros. Al 8º día, la sierva de Dios dice que comenzó a llover. Y llovió, y llovió, y llovió. Y Dios protegió a esta familia porque estaba dentro del arca. No fue el arca la que soportó la tempestad por la manera perfecta como fue diseñada o como fue creada. La razón por la cual esta familia pudo sobrevivir era porque estaba dentro del arca y porque Dios estaba cuidando del arca. Fue tan grande la tempestad que dice la sierva del Señor que Satanás temió por su vida. Dios había protegido a esta familia. Dios había cuidado a su pueblo. Dios había hecho un milagro con esta familia. Durante mucho tiempo hemos creído que el Evangelio debería comenzar afuera, cuando el Evangelio debería comenzar justamente en nuestras casas, en nuestro hogar. El Evangelio de Juan nos sigue refiriendo la experiencia que estos discípulos tuvieron. Estos discípulos empezaron a compartir el mensaje con un solo mensaje: ven y ve. En otras palabras, ven y date cuenta por ti mismo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Yo quisiera preguntarles a nuestros amigos y amigas hoy, ¿dónde estamos iniciando nosotros nuestro mensaje? La palabra de Dios es clara cuando dice: cuando encendemos una lámpara, la lámpara debe alumbrar primero a los de la casa. Es ahí donde debe comenzar a alumbrar. Es ahí donde debe comenzar a brillar. Es ahí como aquel canto que dice: brilla en el sitio donde estés. ¿Estamos brillando nosotros en el sitio donde estamos? Quisiera que pensáramos en esta hora y meditáramos en las palabras que Jesús dijo durante su ministerio. Pero quisiera que cada vez que pensemos en el ministerio de Jesús, analicemos dónde Jesús comenzó su ministerio. No parece fácil, no es fácil, porque muchas veces nos damos cuenta que en la intimidad de nuestro hogar no estamos desarrollando nosotros una experiencia cristiana. Quisiera animar a las familias, a los padres de familia, a las madres de familia, a los hijos, para que en la rutina de nuestra vida diaria podamos nosotros comenzar una vida cristiana, podamos nosotros desarrollar nuestra experiencia cotidiana. Cuando vamos a las actividades en público, cuando vamos nosotros a demostrar nuestra experiencia cristiana, qué importante es que podamos demostrar nuestra experiencia cristiana a través de nuestras acciones en el hogar. Como decía hace un momento, debería preocuparnos cuando los miembros de la familia, cuando los miembros de la casa dicen: no creo ya lo que estás diciendo. Debería preocuparnos eso. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice: Jesús les dijo a los discípulos: ven y ve, cerciórate por ti mismo. No voy a predicar, no voy a hablarte los grandes sermones, no voy a darte las grandes enseñanzas, no voy a darte toda la teología. Solamente quiero que veas cómo me conduzco todos los días. Quisiera hacerte algunas preguntas, amigo y amiga. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué miras cuando nadie te ve? Eso es lo que realmente somos. El desarrollo de nuestro carácter, las actividades diarias, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en la vida cotidiana, con nuestros vecinos, con nosotros mismos. Por eso me gusta la manera como Jesús comienza a predicar. Me gusta la manera como Jesús comienza su ministerio. La Biblia no refiere otras ocasiones más cuando Jesús se llevó a su casa a amigos para que estuvieran con él, para que lo visitaran, para que estuvieran en contacto con las cosas cotidianas. Antes de que Jesús pusiera a los discípulos en contacto con las grandes verdades, con las grandes enseñanzas, con los grandes sermones, Jesús puso en contacto a sus discípulos con su vida diaria, con su vida cotidiana. Lo mismo pasó en la experiencia de la familia de Noé. Predicar durante 120 años, construir, predicar y sobre todo meterse al arca.
Probablemente algunos de nosotros estamos predicando, estamos construyendo. La pregunta que deberíamos hacernos en esta ocasión es, ¿estoy entrando al arca? ¿Estoy haciendo todo lo posible por introducir a mi familia, por entrar yo mismo al arca? Yo sé que predicar un mensaje cristiano hoy en día puede ser ilógico. Nuestro mensaje puede parecer irónico. Nuestro mensaje puede a veces parecer que no tiene ningún resultado. Pero es el desarrollo de las actividades cotidianas lo que va dándole éxito a la vida que nosotros desarrollamos en público. Por eso la palabra de Dios dice, ven y ve. ¿Nos atreveríamos nosotros a predicar este tipo de mensaje? No se olvide usted que somos el catálogo donde la gente puede ver a Dios. Nosotros los cristianos deberíamos ser los catálogos donde Dios se muestra al mundo. Por eso San Pablo dice, sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Muchas ocasiones la gente nos pregunta, ¿dónde están los cristianos? ¿Cómo son los cristianos? ¿Cuál es el mensaje de ustedes? ¿Se atrevería usted a decir, veme, así como soy yo, así somos los cristianos? Ese es el mensaje que debiéramos predicar. El mensaje de la vida propia es un mensaje fácil, es un mensaje que con la ayuda de Dios puede ser llevado a cabo. ¿Por qué es fácil? Porque no tenemos que memorizar nada. Porque no tenemos nosotros que memorizar las grandes enseñanzas, versículos, pasajes. Es solamente una vida diaria la que tenemos nosotros que mostrar. Nosotros los cristianos somos ese libro abierto donde la gente puede leer el amor de Dios. Donde la gente puede leer en nuestras vidas, en nuestro hogar, las expresiones más sencillas del amor de Dios. Por eso Jesús llevó a sus discípulos al lugar donde se quedaba. Fue ahí donde los discípulos entraron en contacto con la vida cotidiana de Jesús, con lo que hacía todos los días, las cosas que miraba, las cosas que comía, los libros que leía, los programas que escuchaba. Es ahí en ese lugar donde entraron ellos en contacto. Cuando leo el mensaje de la Biblia y lo que Jesús les enseñó a estos discípulos, encuentro en la palabra de Dios que los discípulos quedaron convencidos plenamente. Porque al final de sus días, en el libro de los Hechos, la palabra de Dios dice que el único mensaje que los discípulos compartían era este, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Jesús les pidió a los discípulos que fueran testigos. Vosotros me seréis pues testigos. Una persona, para que sea testigo, debe cumplir con dos requisitos: haber visto y haber oído. Si usted no ha visto y si usted no ha oído algo, usted no puede ser testigo. No podemos ser testigos de segunda mano. Lo único que nosotros podemos testificar es lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos escuchado. Por eso Jesús les pidió a los discípulos, sean por favor testigos. ¿Testigos de qué? Solamente de lo que has visto y de lo que has escuchado. No necesitas memorizar nada. Un testigo no necesita memorizar nada. Un testigo no necesita repasar un guión. Un testigo no necesita repasar las cosas que va a decir. Un testigo solamente va a decir lo que ha visto y lo que ha oído. Y eso es lo que Jesús les pidió a los discípulos. Por favor, den testimonio de lo que han visto y de lo que han oído. ¿En dónde? En mi casa, en mi hogar. Por eso Jesús comienza a predicar su ministerio en el lugar más íntimo, en el hogar, en la familia. Es ahí, yo creo, queridos amigos, queridas amigas, donde deberíamos nosotros comenzar nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestra vida cristiana. Cada vez que alguien nos pregunte cómo es la vida cristiana, cómo se desarrolla, podríamos decirle nosotros, ven y ve. Podríamos nosotros decirle a esa persona, ven y verifica por ti mismo lo que Dios está haciendo en mi vida. Ven y verifica por ti mismo los milagros que Dios está obrando en mi familia. Ven y date cuenta de lo que está ocurriendo todos los días en mi existencia. Eso es lo que Dios nos pide, que nosotros prediquemos a través de las maravillas que Dios está realizando en nuestras vidas, a través de los milagros que Dios puede realizar en nuestros hogares, a través de las bendiciones que Dios nos derrama todos los días en nuestra existencia. Qué bueno sería, queridos amigos, queridas amigas, que pudiéramos meditar en eso este día. Que la palabra de Dios pudiera ser eco allí, justamente en la intimidad de nuestro hogar.
que pudiéramos alumbrar primero a los de la casa, que pudiéramos hacer como Noé, introducir a toda la familia al arca. Qué buena enseñanza la que podemos extraer de la experiencia de Noé. Predicar y predicar y predicar, y al final del tiempo que la familia esté dentro. Ojalá que podamos hacer lo que hizo Noé, predicar, construir y entrar, que es lo más importante. Predicar, construir y entrar, que fue lo que Jesús hizo también. Predicar a través de su experiencia familiar. Predicar en el lugar donde Él desarrolla sus actividades diarias, sus actividades cotidianas. Yo sé que todos nosotros tenemos tremendos desafíos. Tenemos muchas cosas para desarrollar. Tenemos familias que desarrollar. Ojalá que nosotros podamos tener la paciencia y podamos tener la ayuda de Dios para poder enfrentarnos a los desafíos que tenemos todos los días como familias. La comunidad, la sociedad no está apoyando hoy en día, desgraciadamente, el desarrollo de las familias. Sin embargo, a través de la palabra de Dios podemos tener la certeza de que nuestras familias estarán seguras si nosotros seguimos los consejos divinos que Dios ha dejado establecidos para cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé el valor suficiente para poder demostrar el Evangelio a través de nuestra experiencia familiar. Pidámosle a Dios también sabiduría para que nuestras familias puedan ingresar en una experiencia y una relación con Dios. Pidámosle a Dios que nuestro mensaje pueda tener la repercusión que es necesaria para este tiempo. Y sobre todo, queridos amigos, queridas amigas, ahí en su hogar, en la intimidad de su hogar, que Dios pueda habitar, que Dios pueda entrar a tu familia, a tu hogar, y que pueda ser una tremenda bendición y una realidad en tu vida cotidiana y en tu vida diaria. Que Dios te bendiga. Te esperamos en nuestro siguiente programa.